Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy veremos el signo Libra. ¿Qué ser mitológico te protege? Bueno, te protege Atenea, la diosa griega. También conocida como Palas Atenea, es en la mitología la diosa de la guerra, la civilización, la sabiduría, la estrategia, las artes, la justicia y la habilidad. Es una de las principales deidades del panteón griego y uno de los 12 dioses del Olimpo. Atenea recibe culto en toda la antigua Grecia y en toda su zona de influencia, desde las colonias griegas de Asia Menor a la península ibérica y al norte de África. Su presencia está atestiguada en las proximidades de la India. De ahí su culto tomó muchas formas y su figura era divinidades sincréticas con varias regiones de todo el Mediterráneo. Se extendió la variedad de formas de culto. Su equivalente aproximado en la mitología romana era Minerva. La versión más actual de su mito la pone como hija de Zeus y Metis, nacida completamente armada de la cabeza a los pies. Nunca se casó ni tuvo amantes. Se ha encargado de mantener una virginidad perpetua. Fue una guerrera invicta en la guerra, incluso contra Ares, el dios de la guerra. Se convirtió en patrona de varias ciudades, siendo más conocida como la protectora de Atenas y Ática. También era la protectora de varios héroes y otros personajes míticos, que aparecen en muchos de los episodios de la mitología. Fue una de las diosas más representadas en el arte griego, y su simbolismo tuvo una profunda influencia en el pensamiento griego, sobre todo en los conceptos de la justicia, la sabiduría y la función civilizadora de las culturas y las artes, cuyos reflejos se perciben aún hoy en todo Occidente. Su imagen ha sufrido varias transformaciones en los siglos, la incorporación de nuevas características, nuevos contextos que influyen en la interacción con otras figuras simbólicas. Fue utilizada por varios regímenes políticos para legitimizar sus principios. Incluso ha penetrado en la cultura popular. Su identidad de género ha sido fascinante, atractivo, especial para todos los escritores relacionados con el feminismo y la psicología. Y por último, algunas corrientes religiosas. Bueno, de esta forma podés emprender todo aquello que tiene que ver con las artes y la literatura, si te lees bien la historia, y liberar tu creatividad ilimitada. Como diosa de la inteligencia te pide que equilibres tus emociones para que actúes utilizando la razón. Para ofrenda, acércate a la diosa encendiendo una vela ungida con aceite de oliva. Bueno, ahora vamos a pasar a la historia. La historia de Atenea, un poquito de historia. ¿Cómo se complica esto? Bueno, ahí venimos. Formó parte de los habitantes del Olimpo, junto al dios supremo Zeus. Era una de las diosas griegas más importantes y presentaba un gran número de rasgos característicos. Era la diosa de la guerra, de la sabiduría y de la ciencia, además de la patrona de diversas ciudades. Atenea también tenía una afinidad especial con las ciudades, sobre todo con Atenas,
donde era adorada en muchos templos como la deidad tutelar principal. La sabiduría y la versatilidad de la virginal Atenea era una consecuencia directa de su extraordinario nacimiento. En cierta ocasión Zeus había concebido un hijo con Oceánide, Metis, sabiduría, significa, o la diosa de la tierra, Gaia, y el dios de los cielos, Urano. Habían dicho que el dios que naciese del embarazo de Metis sería muy superior a él. El dios supremo montó en cólera y devoró al atemorizado Urano, lo que le provocó tiempo después que tuviera un intenso dolor de cabeza. Hefesto, el artesano de todos los dioses, tuvo que utilizar sus herramientas para abrir la cabeza de su padre, de donde salió Atenea, completamente vestida y ya adulta. De ese modo podría decírsele que era la favorita de su padre y que en cierto sentido se parecía a él. El valor era el rasgo más característico de Atenea. Su figura alta y delgada siempre estaba acompañada por el casco y la lanza. Llevaba la egis o piel de cordero que le entregó su padre para cubrir sus hombros. Estaba decorado con borlas y la cabeza de Medusa, la gorgona, con su rostro terrorífico, cuya mirada podía convertir a cualquiera en piedra. Un búho que simbolizaba su sabiduría solía acompañarla a todos los sitios. Homero la comparaba a veces con esta ave, lo que apoya la teoría de que se la adoraba a través de un búho o una lechuza. De hecho, esta figura aparece en gran cantidad de monedas acuñadas en Atenas. El vínculo de la diosa con esta ciudad quedó establecido tras la competición con Poseidón por la provincia de Ática, en la que se encontraba Atenas. El dios del mar utilizó su tridente para crear un pozo que manase desde la Acrópolis, pero Atenea plantó un olivo para impedirlo. La diosa y dioses que meditaron el conflicto creyeron que este último era un regalo mejor. De este modo los habitantes eligieron a Atenea para que fuese su patrona y le pusieron a la ciudad su mismo nombre. Los templos más importantes en la Acrópolis, que literalmente significa la casa de las vírgenes, debido a la condición virginal de la diosa, y están dedicadas a ella. El panteón contiene una impresionante estatua de casi 12 metros de alto de la diosa, obra del escultor Fidias. Sus túnicas eran de oro puro. El olivo sagrado ofrecido a la ciudad ocupa un lugar de honor en el complejo. El árbol empezó a crecer milagrosamente después de la destrucción de la Acrópolis a manos de los persas. Incluso hoy día permanece uno de los olivos a la entrada del templo. Según otra historia de los primeros años de la ciudad, Hefesto quería hacer el amor con Atenea como recompensa por haberlo ayudado a venir al mundo, pero la diosa se escapó de su abrazo y Hefesto eyaculó sobre el suelo, surgiendo de ahí Erictonio, que Atenea confió a las hijas de Cecrops, uno de los primeros reyes de Atenas. Pero esto tuvo consecuencias terribles cuando tiempo después Erictio se convirtió en el rey de la ciudad. Al contrario que Artemisa, Atenea no era tímida ni escrupulosa, y no quería vivir sola en los bosques y las montañas, alejada de todo el mundo. De hecho, intervenía a menudo en la vida de los seres humanos, existiendo innumerables mitos
historia sobre este aspecto. Pocos dioses se involucraron tanto en la guerra de Troya, que ayudó de manera infatigable a los griegos. Primero se animaron a entrar y luego los protegió, los rescató e incluso leyó a su lado. Leyó. Furcios. Su hermano por parte de padre, Ares, el dios de la guerra que apoyaba a los troyanos, no podía hacerle frente, lo cual no resultaba sorprendente, ya que Ares era el dios de la guerra sin diosa del arte de la guerra. No obstante, su apoyo a los griegos no fue limitado e incondicional. Fue un poquito ahí manteniéndola, ya que cuando el joven Ayas violó en su altar a Casandra, hija del rey troyano, tras finalizar la contienda, les retiró su apoyo por haber derribado su estatua. Bueno, espero les haya gustado. Cualquier duda me la dejan debajo del video y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.